qué triste es llegar a un punto donde la mirada de Dios sea apartada de nosotros para ponerla en otra persona porque no valoramos y no hicimos bien las cosas. Sí. O peor aún, porque claro, imagínate un pastor que permite a sus hijos servir en pecado porque son Ajá. sus hijos. Si eres un padre de familia puedes condenar a tus hijos, si eres un pastor puedes condenar tanto a la mesa de trabajo como a los líderes e incluso a la iglesia. ¿Qué onda, gente bella? ¿Cómo están? Dios los bendiga, espero que hayan tenido una semana espectacular y que este fin de semana les vaya mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque Rein era culto. Sí, bien. No, o sea, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos una vez más. Acá obviamente con mi compañero, mi compadre, mi amigo, mi pana, mi no sé qué más decir. Mi bro. Mi bro. Aquí un gusto estar compartiendo con ustedes un nuevo capítulo, un episodio más de Generación de Fuego Podcast. Entonces, Ya estamos en el 20 aniversario. Bueno, el 20 20 aniversario, dice. En el 20 episodio diario. Entonces ya saben, si van a ver este, no sé, si quieren vayan, busquen algo de comer y siéntense con su Biblia, con un O cuaderno. hagan, sí, vayan haciendo una actividad, vayan haciendo sus Bueno, tareas sí, mientras también. aprenden palabra. Hay muchas formas de escuchar podcast, ¿sabes qué? Eso es lo bueno, parce. He aprendido que uno puede trabajar, uno puede jugar, Puede uno estar puede hacer muchas haciendo, cosas sí. mientras uno... A veces incluso yo me coloco podcast mientras voy camino a mi trabajo, me lo pongo ahí. He agarrado como la Bien. costumbre y es bastante chévere. Vale, yo no puedo hacer algo que genere mucho esfuerzo escuchando podcast porque estoy concentrado. Entonces no me voy a concentrar en esto. Pero si digamos, no sé, estoy en el trabajo y voy metiendo facturas o no sé, acá en la casa mientras limpio el cuarto, que no es tanto el esfuerzo, sí puedo ir escuchando un podcast. Pero si digamos ir en la bicicleta, corriendo o algo, no puedo. No, No me yo sí, concentro de la misma yo manera. me voy. Yo literalmente entro en modo automático y empiezo a escuchar los ¿Sí? podcasts y como que me ayudan a hacer más ameno el viaje porque a lo largo del viaje uno puede encontrar muchas Ujú. cosas, entonces me disfruto el viaje. Y a veces me coloco unos de 20 minutos y 20 minutos me dura el viaje y llego y termina el podcast y estoy más tranquilo. Apenas. Ujú. ¿Para qué más? Ahí les dejo, dinámicas Ahí donde la ya pueden tienen. escuchar. Sí, no es Entonces, que. si de pronto ustedes están a punto de salir, guarden un momentico, listo, llegó el momento, estamos en Spotify, por si de pronto tienen Ajá. que parar el celular, lo pueden escuchar en Spotify, Acá está. Como aparecemos en Spotify. como Generación de Fuego Podcast. Yo Y creí que ibas a ahora. colocar aquí el logo de Spotify. Sí, yo los coloco a veces. Ah, bueno. Ahí y se fue. Veré loca. No, eso sí no lo voy a hacer. ¿Qué se cree? No, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero comenzar diciendo, levanten las manos los líderes. Esta es una palabra para no solamente los líderes, es para todos, obviamente. Eh, Hoy queremos estar hablando un poquito de algo muy delicado y vamos a tocar como el tema de los líderes cuando fallan, lo peligroso que a veces puede suceder cuando caen en algo, en, en pecado, en desobediencia y lamentablemente lo necesario que a veces es que se vayan cuando pasan estas cosas y no cambian. Ya vamos a ver, porque pues tampoco es que quiera decir que no, Dylan como líder falló una vez, ya, no sirve para afuera, tampoco. Como he escuchado, parce, he escuchado una vez, escuché un testimonio de que en la alabanza de cierta iglesia, no voy a decir obviamente, eh, dice que contratan pues a los chicos de alabanza y que si se, no sé, se equivoca, así sea solo una vez, muy heavy, lo echan de una vez. O sea, y buscan a alguien más. Muy fuerte, parce. Entonces no quiero llegar hasta este punto. Debemos entender que no somos perfectos,
que Sí, vamos a tener nuestras no estamos hablando equivocaciones. de ese tipo de errores. Sí, no, ya quiero tocar ese tema cuando ya es una persona que ya cayó y sigue cayendo y no quiere cambiar y ya llega un momento donde, no, pues de verdad lo sentimos, pero si sigues así, debemos cambiarte. O pues que ya no sigas liderando esto, o incluso en nuestra vida personal, si, si tú no estás cambiando. El capítulo pasado hablamos sobre esa santificación progresiva. Si, si tú piensas en estos momentos querer liderar algo, porque lamentablemente somos líderes o ejemplo de alguien siempre, pero si estamos cayendo y cayendo y cayendo y no queremos cambiar, tristemente Dios nos va a quitar de ese puesto. Ujú. O incluso peor, que sea piedra de tropiezo Para otros. para Ya otros. es donde vamos. Con Quiero estos. comenzar en Primera de Samuel. Tenemos dos historias, porque es lo interesante. Ya terminé de estudiar el primer libro de Samuel, parce. Y me llama la atención que cuando llegué al último capítulo, que es el 31, me di cuenta de una vez. Y yo, "Ay, gracias Espíritu Santo", porque ya lo había leído. Una vez lo comenté, que es que a veces leemos y no nos damos de cuenta de cosas y cuando volvemos a leer nos damos cuenta de cosas La nuevas. palabra tiene ese aspecto muy Sí. hermoso que es que tú puedes leer la misma cita 5 veces y las 5 veces te puede transmitir un mensaje distinto. Entonces me llamó la atención que cuando ya terminé yo dije, uy madre, esto es algo parecido, ya había leído. Y claro, caí en cuenta de que también se encontraba en el mismo libro de Primero de Samuel. Y resulta que el libro comienza en el capítulo 4 y termina, bueno, no, bueno, o sea, hay dos historias muy parecidas que comienzan en el capítulo 4 con Elí y sus hijos, donde sabemos que pues Elí era el sacerdote pues en ese momento y sus hijos eran unas caspas, pero qué casposos, parce, o sea, No, que y ellos eran ministros sí, importantes. exacto, Eran ministros eran gente importantes. importante en el templo, Ujú. pero su corazón estaba totalmente desubicado Y Eli no hacía y nada para Elí no hacía cambiarlo. nada. Y ahí es donde quiero entrar, porque hay líderes que lamentablemente comenzando, o incluso no solamente líderes de algún ministerio, sino también en nuestros hogares, nuestros papás son líderes, y que ven que s- nosotros como hijos o tal vez los discípulos, a los que tienen en cargo, están haciendo algo y no los disciplinan, no les llama la atención. O peor aún, porque claro, imagínate un pastor que permite a sus hijos servir en pecado porque son Ajá. sus hijos. O Vi un sea, video, red flags ¿de hijos de de pastores? pastores, ¿De no de pastores? pastores. Uy, Y me pareció re durísimo. fuerte porque llegaron y colocaron este tema de que ponen a servir a sus hijos en todo por más de que estén en pecado. Y Qué yo duro. no. Qué duro porque este chucho, como lo supo, dice ahorita. Culpable. Y es que pasa, o sea, tal vez no pasa en nuestras iglesias, ¿no? Eso es por allá en las iglesias de Marte, de otro planeta. Pero no, y son cosas que suceden. Y a veces los pastores, lamentablemente, o están ciegos o simplemente son necios y, y dejan que suceda. O bueno, no solo pastores, los líderes de algún ministerio, los Ujú. padres de familia. Eh, O sea, pero es por ambos lados. Es curioso porque no solamente, bueno, ahorita que vamos a entrarnos en la historia, ujú, Dios no solamente condena las acciones de los hijos como tal porque ajá, ellos pecaban demasiado, sino que condenaba las acciones de del- Elí al conocer el contexto y no sí, hacer nada al al respecto. respecto. Y eso nos llama la atención de tener sí o sí, sin importar quién sea la persona que esté cometiendo el mal, de ir a confrontarlo.
O sea, decirle, oiga, usted está haciendo las cosas malas, esto no se No, hace, y ta, ta, Dios ta. nos llama a eso. Hacerlo primero en Ajá, privado, en con un privado, después con testigo testigos y y después después con la con toda la iglesia. iglesia. Sí, o sea, y para llegar al punto de toda la iglesia es porque, parce, O si no, mejor váyase. sí, o sea, y entramos en materia entonces, leemos. Ujú. Ay, me fui. Igual la historia de los hijos de Eli se aplica desde el 2. Es que no Desde el quiero 2 leer en versículo sí 12. porque quiero más enfatizar en el I. Pero que ahora se me perdió. Acá, 4. Señor, los hijos 4. de Eli. Acá, desde el 12. Primero es el libro de Samuel, capítulo 4, versículo 12. Y corriendo de la batalla, porque recordemos que los hijos de Eli habían muerto en la batalla en unos capítulos, en el capítulo pasado. No, en el capítulo no, en el mismo capítulo, pero versículos antes. eh, Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Recordemos que se habían llevado también el arca de Dios y Elí todavía no sabía lo que había pasado. Entonces, interesante. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Uy, qué fuerte porque al hombre le llegaron las consecuencias de Ajá, todas sus de todo. acciones. O sea, no, y es que recordemos que en el llamado de Samuel, eh, eh, Dios le habla qué iba a hacer Dios con Samuel. Y a la otra mañana Eli le pregunta a Samuel, ¿qué te dijo ayer Dios? Y Samuel le cuenta la verdad. Le dice que él había sido escogido para ser el próximo sacerdote y que tristemente Eli tenía que morir junto a sus hijos. Y es fuerte. Fíjate que recalcando en este aspecto de los errores de Eli, encontré una cita anterior Ajá. y es el hecho del 2:29 que dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, ¡Epa! engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, es fuerte porque Dios lo confrontó de una forma muy rotunda en este aspecto, sabiendo que literalmente sus hijos en pecado y él reconociendo todo eso estaba haciendo muy mala labor que Ujú. Dios le había Y lo asignado, que, porque no solamente eran los errores de los hijos de sino Eli, de él. sino de él, que él era la cabeza. Y mira, en ese texto, Dios le está mostrando lo que tuvo que haber hecho Eli, que es llamarle la atención a quien Ujú. estaba haciendo malas cosas. Totalmente. Y mira el aporte que agrega Ajá. esta Biblia que dice, Eli fracasó
completamente en proporcionar el liderazgo espiritual para su familia y por tanto para Israel. Ujú. Como padre fue incapaz de instruir a sus hijos en el camino de justicia. Cuando ellos seducían a las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, Eli no demostró la voluntad ni la autoridad espiritual necesarias para separarlos del ministerio. El fracaso de Eli como padre y ministro del Señor dio por resultado lo siguiente: el juicio de Dios sobre Eli, sus hijos y su familia, el deterioro del respeto por el oficio sacerdotal, la general decadencia espiritual del pueblo de Dios, la partida de la gloria del Señor de Israel. Toda la Biblia hace hincapié en la necesidad de la santidad del genuino temor de Dios como su norma para los que guiarán al pueblo de Dios. O sea, Perfecto. te das cuenta de la cantidad de consecuencias que llegaron por no haber tomado correctamente el liderazgo, porque no solamente fue un mal padre Lee, sino que también fue un mal sacerdote. O sea, no solamente Exacto. estaba cargando con sus hijos, sino con el sacerdote El sacerdocio. el sacerdocio que Dios le había dado. Y eso es muy triste, porque esas consecuencias, como las que tú acabas de mencionar, Ujú. fueron todo porque no pudo obrar con Y autoridad. por eso Dios sabe lo que ya, o sea, Dios ya sabe el contexto de lo que estaba pasando y por eso escoge a Samuel. O sea, imagínate así un dato muy importante para entender mucho mejor. Porque es que no fue en el momento cuando ya fue escogido Samuel que empezó a pasar esto, sino ya venía desde mucho antes. Porque recordemos que el libro comienza con Ana diciendo que era estéril, que le iba a dedicar a Dios un hijo si se lo daba. Y Ana, cuando entra al templo para orar, Eli piensa que está borracha. O sea, ¿qué tan males tenía que estar la iglesia, el pueblo y el mismo, pues el ministerio sacerdotal para que Eli pensara que había una mujer borracha en vez de una mujer que estaba orando? Ujú. No, y es más fuerte porque imagínate, o sea, el hecho de, era una mujer que estaba buscando incesantemente a Dios. O sea, son como ese ejemplo que nosotros, no sé si yo creo que si alcanzamos a tocar un tema así, que es cuando muchas veces permitimos que la iglesia, nuestro aposento, se aparte tanto de Dios, que cuando se mueve el Espíritu Santo o cuando se mueve algo que viene de parte de Dios, no lo reconocemos y le Ujú. quitamos el crédito a Dios. O sea, Sí. es fuertísimo porque Ana venía con... Y Dios usó a Ana de una forma espectacular No, y ahí. es que a lo que voy es que estaba estaba mal todo. Por Ujú. eso Dios necesita llamar a Samuel para que ahora sea el reemplazo y empiece a haber un cambio para todo el pueblo. Y es acá, entrando ya en materia, imagínate, yo no quiero decir que ustedes, nosotros, por liderar mal, por estar en mal momento en nuestro liderazgo, tengamos que morir. Tampoco hasta ese fin. Pero sí entender que si seguimos así, ¿qué pasó con Sansón? Ya que lo recuerdo. El Espíritu Santo fue quitado de Sansón por su pecado. Ahora Sí, y él no imagínate, se había dado ajá, cuenta. y más adelante, nombrándolo una vez, Saúl, ahorita hablamos un poquito de Saúl, Dios lo pone como rey, pero llega un momento donde ya no quiere que Saúl sea rey. Qué triste es llegar a un punto donde la mirada de Dios sea apartada de nosotros para ponerla en otra persona porque no valoramos y no hicimos bien las cosas. Sí, imagínate perder eso. O sea, fíjate que es fuerte porque Samuel ya, al enfrentar el tema este de Saúl, él ya tenía experiencia porque, claro, Ujú. había vivido Claro, ya algo había muy vivido este cercano. momento. Ajá. Exacto. Y ahora quiero poner algo interesante y es que imagínate esto. Estaba mal la iglesia en el momento de Eli, que nos explicaban en el seminario que hacen dos juegos de palabras cuando narra el escritor cuando narra esta pequeña historia de la muerte de Eli. La primera es cuando nos nombra que Eli ya estaba viejo y tenía una condición, ¿te acuerdas cuál era? Que no Es podía ver. que no podía ver, estaba ciego. Ajá. Pues hace con el juego de que estaba ciego también de corazón porque no veía, entre comillas, los errores de la gente y no hacía nada, como si estuviera ciego.
Se actúa como un ciego. Exacto. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ush. Entonces el escritor hace ese juego con su vejez y la ceguez que tenía Elí, no solamente en su vida, en su físico, en su salud, sino también ministerialmente. Y la segunda es que tenía otra condición que nos dicen más adelante, que es por lo que se cayó, ¿sí se acuerda? Que dice Por lo que que está muy pesado, estaba sí. gordo. Ajá. La palabra en ese, en hebreo, en esta parte, es la misma que se usa para hablar sobre la gloria de Dios. Y es porque la gloria de Dios, la palabra la dice como un peso, un gran peso. Entonces, a lo que se quiere referir el escritor también es que Elí ya no soportaba el peso que se le había dado. O sea, de ser sacerdote, ya no aguantaba ese peso, ya no aguantaba ese ministerio y por eso se va para atrás. Uy, Dios tiene unas formas tan Uy, sí, es directas de que, confrontar. o ¡Fuerte! sea, yo creo que para los hebreos cuando leen esto, lo deben entender de una. Pero para nosotros está un poco oculto, pero lo que ayuda a lo que es estudiar, o sea, es una hermosura. Y, o sea, ¿cuántos de nosotros en algún momento, cuántos de ustedes han estado como Eli, ciegos y que ya no aguantan el peso? Y que tristemente si no hacen algo para mejorar, va a pasar lo que le pasó a Eli y es que vamos a morir y no una muerte física o quién sabe, puedo decir que hasta de pronto, uno Sí, no sabe, después ya el castigo. O no sino que solamente lo de más Lee, bien sino lo eso, de Saúl, perder. a eso quiero ir más adelante, eh, sino que más que en una muerte física o espero que no les pase, sino que más que nada es una muerte espiritual, o sea, Como es la muy triste. de. Como la de Sansón. Exacto. Y ahora quiero ir más adelante porque como les decía, el libro de primero de Samuel comienza con, o sea, bueno, comienza con el nacimiento de Samuel y todo eso, pero en el capítulo no más 4 ya empiezan a ver esta muerte necesaria de Eli para que siga Samuel y haya un cambio Ujú. bueno para el pueblo y para el ministerio sacerdotal. Y después muere Samuel y está Saúl. Eso lo encontramos ya en el capítulo 31. Lo quiero leer también. Ay, me fui mucho. Sí, Me saltó entré como. a Isaías. Como sí. Casi. Capítulo 31. Voy a leer desde el versículo. Bueno, antes de nada, dar un contexto. Contexto porque sabemos que Saúl fue escogido como rey, pero después Dios lo rechaza como rey y ya quiere poner a David, por eso unge a David para que sea el próximo rey. Y Saúl le da envidia, le da celos porque le van a quitar el trono, porque sabía que David iba a ser el siguiente rey. Entonces por eso empieza la persecución a David, que lo quieren matar y que David, aún teniéndolo al frente varias veces, no le hace daño y todo esto. Lean esa partecita. Ajá. Dios guarda a David de unas formas Sí, impresionantes. pero llega el capítulo 31 y a mí se me asimila mucho a lo que también pasó con Elí. Porque mira, te leo desde el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Acá ya encontramos la primera semejanza y es que los hijos de Elí murieron en batalla y ahora también los hijos de Saúl. Sigamos. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se la echó
y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Versículo importante. Siguiente también es importante. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Interesante porque estudiando esto, pues a lo que les estaba diciendo tienen semejanzas. Vemos la muerte de los hijos tanto de Eli como de Saúl y la muerte de los líderes en ese momento, sacerdote Eli y rey Saúl. Pero ahora, como lo veníamos diciendo, ya no soportaba el peso Eli, estaba ciego, pero no nos nombran tanto como una consecuencia de qué pasó después. Pero en esta historia de Saúl sí nos cuenta qué pasó. Te dije que el versículo 6 y 7 son primordiales porque nos dice que cuando muere Saúl, juntamente con pues Su sus hijos y escudero. su escudero, también sus varones. Y en ese entonces el líder del pueblo era Saúl. Y murieron por culpa de Saúl, murió sus hijos, su escudero y la gente que estaba con él. Por hacer mal las cosas podemos llegar no solo a matarnos espiritualmente nosotros, Sino a condenar sino el a resto. condenar a nuestros seres queridos. O sea, si eres un padre de familia, puedes condenar a tus hijos; si eres un pastor, puedes condenar tanto a la mesa del trabajo como a los líderes e incluso a la iglesia. Y eso es triste porque, o sea, qué tan mal fue pues Saúl para no morir, y no solamente que las consecuencias estén en su vida, sino llegar también a las consecuencias que afecten a los demás. Ujú. Porque digamos en este ejemplo, obviamente digamos en el anterior vimos a los hijos de Eli y uno dice, bueno, Ujú. los hijos de Eli se lo merecían y toda la Sí, cosa exacto. y todo el aspecto y uno dice, bueno, por lo menos uno ve ahí un merecimiento total. Pero aquí en este aspecto podemos ver como hijos incluso como Jonathan, que era el mejor Ajá, amigo de David de David, precisamente. y fue una persona que le ayudó a David mucho. Ujú. Son cosas, son personas Son que... inocentes que ujú. también pagan la consecuencia. O sea, imagínate el hecho de insistir tanto con esa persona que termina condenando a muchos. Muchos Ujú. es muy triste porque, claro, este no era el destino que esas personas se merecían, pero por seguir, o sea, por el liderazgo que se permitió y se mantuvo, recibieron un castigo que realmente no estaba en su control. Ujú. Y son afectadas personas por un mal liderazgo, son afectadas. Y yo hace poquito estaba hablando con un amigo y empezamos a hablar sobre todas estas iglesias que tristemente tienen una doctrina muy mala, donde los pastores que se ponen a predicar pues en la tarima para toda la iglesia, dan una mala doctrina, engañan pues a la iglesia, y nos preguntamos qué pasa con esta gente que empieza a creer eso. O sea, ¿cuál es su destino? Sí, los arrastran. O sea, y tristemente los arrastran. O sea, él me decía un término que para mí quedó muy marcado, y es que tristemente llegaron a una iglesia donde tuvieron una fe mal incausada por culpa de sus líderes. Y bueno, yo también opino que en alguna parte también es culpa de cada quien, porque es que a veces solo vamos a la iglesia, escuchamos cualquier cosa que dice pues el pastor, algún predicador invitado, algún líder, y lo creemos. Recordemos, lo hemos dicho varias veces, y que Pablo escribió, que debemos verificar lo que se nos está diciendo con la Biblia. Y si no, pues tristemente también por culpa de esos líderes vamos a ser arrastrados si no examinamos lo que se nos está diciendo. Mm. Y eso es algo muy importante, porque fíjate en lo siguiente. Yo hago mucho hincapié en Samuel. Yo admiro a Samuel en el aspecto de que Samuel, Dios lo llamó, pero él se formó y creció
en un tabernáculo donde el pecado se practicaba a ciencia y Ujú. siniestra, o sea, se practicaba muchísimo. O sea, que si fuera por el contexto, Samuel se hubiera podido dejar llevar por esos líderes, por los hijos de Eli, pudo haber terminado en el mismo camino de pecado. Sí, cierto. Pero ahí es Pero donde nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra fe, dónde encaminamos nuestra fe, cuál es el camino que Dios nos lleva a seguir. Si vamos a encaminar nuestra fe en base a un hombre o en base a Dios, Dios. perfecto. Y me encanta esa parte porque me das hincapié ya para cerrar. eh, como le dice Samuel, no se dejó contaminar. No se dejó contaminar de su alrededor y fue un hombre de Dios. Y eso me lleva ahora al Nuevo Testamento donde Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un chino como nosotros dos, parce, hasta incluso puede ser que menor, donde era un joven que Pablo pone a liderar una iglesia y no cualquier iglesia, la iglesia de Éfeso. Y es que la iglesia de Éfeso tenía unas cosas, parce, que pobrecito, o sea, yo digo, este chino en, en este contexto liderando una iglesia tan tristemente, pues, muy, muy llena de pecado que se notaba, eh, no se contaminó tampoco. Y es Pablo quien le escribe a Timoteo y les da unos consejos para que no se deje contaminar y de cómo debe ser un líder. Entonces, quiero leer ya como para terminar esto, de cómo debe ser un líder. Ya vimos cómo no debe ser. Y ahora vamos a ver qué consejo nos da Dios de si tú eres líder, si tú eres pastor e incluso un padre de familia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3 palabra fiel. Si alguno anhela obispado, acá ya pues como cristianos no vemos tanto la palabra obispado, pero el obispo era como el líder pues de la iglesia. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, Pablo, y es más, menciona prácticamente lo que veníamos hablando de Elías. Todo lo que De faltó Eli. allí. Sí, todo lo que le faltó a Eli. Entonces, Pablo da que si queremos ser líderes, debemos ser así, tener estas características para ser unos buenos líderes. Entonces es un llamado de atención si tú eres líder, pues no, tal vez vas sin camino a hacerlo. O inclusive no solamente si tal vez solo es un hermano que va a culto, que también, Ya les tengo uno para ellos. pero si no, parce, eh, debemos ser, debemos actuar de buena manera Conforme a la y voluntad de Dios. recordar que tenemos un llamado y que debemos actuar bien ante ese llamado y no dejarnos Contaminar. contaminar de nuestro alrededor. Amén. Y también para los hermanos, ¿sabe qué? Yo leí cuando tú comentabas este tema de la historia de aquellas personas que murieron por culpa de Saúl. Yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad y Dios nos da el entendimiento para poder saber cuándo estamos en un lugar donde no deberíamos estar. Dios nos da palabra, Dios nos permite buscarlo para entender que de pronto la línea que estamos siguiendo o a la persona que estamos siguiendo simplemente nos está encaminando a donde no debemos ir, para que no seamos arrastrados. Eso es importante, no podemos permitir que por seguir a cierta persona seamos arrastrados y nuestro corazón sea herido y tal vez hasta nos apartemos, Ujú. porque a muchos hermanos les pasó eso. Sí, es cierto. Yo caigo en cuenta de tal vez algunos líderes que se equivocaron y generaron que algunos hermanos se apartaran totalmente de la iglesia y eso es muy triste. Es muy triste, pero yo creo firmemente que no solamente culpa del líder. Yo creo que también Ajá, aquel sí, varón, aquel siervo,
puede perfectamente, conforme a la palabra y buscando de Dios, entender que la línea que estaba siguiendo era la incorrecta y Dios lo sabrá encaminar, así como lo hizo con Samuel y Ujú. así como lo levantó y lo llevó a hacer más. Porque yo creo que muchas veces vivimos para ser servidores toda nuestra vida y vivimos detrás de alguien. Pero yo creo que Dios nos llamó a ser líderes y a ser líderes de bien, porque cuando hay oscuridad, donde hay un mal camino como el que tuvo Eli, nosotros tenemos que ser ese Samuel que lleve la luz, que lleve la esperanza y que corrija el camino que estaba tomando el tabernáculo. Hay una canción que es lamentablemente irónico, ¿no? De Jota. Ah, de Jota. Irónico, Vale, muy irónico, irónico, sí. sí, triste, pero me gusta mucho la canción en este aspecto porque hace énfasis en estas personas que son la luz en medio de tanto desprecio hacia Dios y hacia su iglesia. Donde los hijos de Eli pecan, siempre habrá un Samuel para adorarte. Ahora te animo a que tú seas ese Samuel, ese líder correcto, firme, que lleve perfectamente y de la forma conforme a la voluntad de Dios el mensaje y el camino que deben seguir. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que, bueno, de todos modos, yo sé, cualquier cosita se les haya quedado en su corazón, es de parte de Dios. Damos muchas gracias porque Dios nos habla a nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles lo que Dios ha hablado en nuestros corazones a veces. Amén. Eh, 2 capítulos fuertes. Dos capítulos fuertes, qué cool. Bueno, es que ellos no saben, pero grabamos el mismo día. Ah, lo pueden notar por la camiseta de Dylan. Amo esta camisa, me la puse 2 días seguidos. Pero bueno, sí. No, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que no están solos. Dios tiene un propósito con ustedes, pero si ya están en camino a ese propósito, no lo manchen. Sean como Samuel, y yo también lo voy a decir, como Timoteo, porque yo admiro mucho a Timoteo, aparte es un loco. Es un loquito. Bueno, fue un loquito. Loquito. Entonces, muchas gracias. Recuerden que esto es Generación de Fuego Podcast. Hasta luego. Dios los bendiga.